María dedica su vida al cuidado de su suegra, pero cuando encuentra un mensaje intrigante en el teléfono de Carlos, su mundo comienza a desmoronarse. Entre las largas horas al lado de su suegra y la creciente distancia de su marido, María se encuentra al borde de descubrir algo que podría cambiarlo todo. ¿Cómo lidiará con los secretos que amenazan con desestabilizar su vida? Acompaña a María mientras enfrenta un dilema difícil y busca la verdad detrás de la traición. María siempre ha sido una esposa que pone a la familia en primer lugar. Desde el inicio del matrimonio, se dedicaba a cada detalle de la vida en pareja, equilibrando la casa y el trabajo con la maestría de quien cree que la felicidad está en cuidar a los demás. Entonces, cuando la madre de Carlos cayó gravemente enferma, María no dudó en tomar una decisión importante. Dejó su trabajo, aunque le gustaba, para cuidar de su suegra. La salud de ella estaba en declive, y aunque Carlos se mostraba preocupado, siempre parecía un poco distante. María, sin embargo, atribuyó esa distancia al peso de las responsabilidades en el trabajo y al desgaste emocional de ver a su madre enferma. Quería creer que todos estaban haciendo lo mejor posible para lidiar con la situación, y que, de alguna manera, su decisión de cuidar a la madre de Carlos fortalecería aún más la unión de la pareja. Dejar el trabajo no fue una decisión fácil para María. Aunque siempre se había dedicado a su familia, su carrera era una parte importante de su identidad. Se había esforzado mucho para llegar a donde estaba, y dejarlo todo atrás, aunque fuera temporalmente, le hizo sentir un extraño vacío, como si estuviera renunciando a algo que le daba un propósito más allá del hogar. Sin embargo, el sentido del deber siempre prevaleció. Cuidar de la madre de Carlos, ahora tan frágil, parecía el único camino posible. Era una mujer que, hasta hace poco, gozaba de una salud de hierro, y ver a su suegra desmoronarse en una cama era doloroso. María sentía que tenía que estar ahí, que era su responsabilidad, como parte de la familia, brindar todo el apoyo necesario. Las visitas al hospital, la administración de los medicamentos y los cuidados diarios pronto se convirtieron en su rutina. Carlos, por otro lado, parecía cada vez más absorto en el trabajo. Llegaba a casa tarde, cansado, ofreciendo pocas palabras y aún menos afecto. Las conversaciones entre ambos se hicieron cada vez más escasas, y el silencio comenzó a llenar los espacios antes ocupados por risas y complicidad. María prefirió no prestarle mucha atención. Al fin y al cabo, Carlos también debía estar sintiendo el peso de la situación. Creía que, al igual que ella, él estaba abrumado por la enfermedad de su madre. Es normal, pensaba. Estamos pasando por una etapa difícil. Eso era lo que se repetía a sí misma cada vez que sentía el frío de la distancia creciendo entre ellos. En su mente, solo había una explicación. Carlos estaba exhausto y preocupado por la salud de su madre, y ella, como esposa, debía comprender y mantener todo bajo control, sin quejarse ni exigir más de él. La nueva rutina de María rápidamente se convirtió en su realidad diaria. Cada mañana comenzaba temprano, y pronto se encontraba corriendo entre tareas, organizando la casa y cuidando de la madre de Carlos con una dedicación que rozaba el agotamiento. Había momentos en los que María extrañaba el antiguo ritmo de vida, donde su rutina estaba llena de reuniones, desafíos y hasta de una cierta libertad. Sin embargo, se forzaba a recordar su elección, la familia era lo primero. Además, siempre albergaba la sutil esperanza de que Carlos notara su esfuerzo, su sacrificio, y de alguna manera se reconectara con ella. Pero, con el tiempo, esa esperanza fue convirtiéndose más en un deseo silencioso que en una expectativa real. El comportamiento de Carlos no cambiaba. Seguía llegando tarde, con excusas vagas sobre el trabajo, la mente siempre en otra parte. Por más que María quisiera creer que aquello era temporal, no podía ignorar el hecho de que él parecía cada vez más ausente. Las noches solitarias comenzaron a pesar, y el vacío emocional se volvió una constante. Incluso en las raras ocasiones en las que Carlos llegaba a casa más temprano, había una barrera invisible entre ellos. María intentaba iniciar conversaciones, sugerir que vieran una película juntos o incluso recordar los tiempos en que las noches estaban llenas de largas charlas, pero Carlos siempre parecía encontrar una manera de evitarlo. Mañana será diferente,
se decía a sí misma, mientras el silencio llenaba el espacio entre ellos. En el fondo, ella creía que la madre de él estaba en el centro de todo, y que, una vez que su salud mejorara, todo volvería a la normalidad. Pero, con el paso de los días, esa idea comenzaba a parecer cada vez más lejana, y la sensación de soledad aumentaba, aunque siempre estuviera rodeada de responsabilidades. La nueva rutina se fue estableciendo, pero el desgaste que María sentía era profundo. No era solo el cansancio físico de cuidar a la madre de Carlos, sino un peso emocional que parecía crecer cada día. Con el tiempo, se dio cuenta de que la línea entre la rutina y el sacrificio se había desdibujado. Lo que comenzó como una decisión altruista ahora parecía una obligación sin fin. Cada gesto de cuidado hacia su suegra venía cargado de una soledad que María no sabía cómo expresar. El apoyo que esperaba de Carlos nunca llegaba. Él siempre estaba demasiado ocupado, siempre demasiado ausente. En sus ausencias, la casa se volvía cada vez más silenciosa, casi como un reflejo de lo que María sentía por dentro. Durante las primeras semanas, ella intentaba convencerse de que el comportamiento de Carlos era consecuencia de la presión en el trabajo. Pero, con el tiempo, empezó a preguntarse si solo era eso. ¿Por qué no compartía sus días con ella? ¿Por qué siempre evitaba cualquier intento de conversación? Era como si, además de la distancia física, una nueva barrera invisible hubiera surgido entre ellos. María empezaba a preguntarse si no ocurría algo más, pero reprimía esos pensamientos. Siempre había sido de evitar conflictos, y en ese momento parecía más fácil aceptar las cosas tal como estaban que enfrentarse a la situación y encarar una verdad que todavía no estaba preparada para admitir. El amor que sentía por Carlos seguía siendo fuerte, y eso le impedía cuestionar. Pero con cada día que pasaba, la duda crecía, aunque intentara enterrarla muy profundamente. Los días se arrastraban y, aunque María se adaptaba a la nueva realidad, empezó a sentir que algo no estaba bien. Carlos llegaba cada vez más tarde, con excusas que ya no parecían tener tanto sentido. En los primeros meses, hablaba de reuniones y plazos ajustados, lo que parecía razonable, considerando el momento difícil que estaban viviendo. Sin embargo, con el paso del tiempo, las explicaciones se volvían cada vez más vagas y menos convincentes. María se dio cuenta de que, cuando volvía a casa, su expresión era neutra, como si el trabajo ya no fuera la única razón de su agotamiento. Las respuestas monosilábicas se volvieron frecuentes, y Carlos pasaba más tiempo en el móvil que hablando con ella. Esto la incomodaba, pero María nunca había sido de crear conflictos. En lugar de confrontar la situación, guardaba sus sentimientos, optando por no preguntar directamente. En su mente, una idea constante resonaba, quizás sea solo la presión del trabajo y la preocupación por su madre. Se esforzaba por encontrar justificaciones que explicaran el comportamiento de Carlos. Pero a medida que las noches solitarias se hacían más frecuentes, una inquietud sutil empezó a crecer dentro de ella. María sentía que se estaba alejando no solo de Carlos, sino también de sí misma. El amor y la complicidad que compartían parecían distantes, casi como un recuerdo nebuloso. Aún así, se aferraba a la esperanza de que todo volvería a la normalidad, de que aquel distanciamiento era temporal y que, en algún momento, las cosas entre ellos retomarían su curso natural. Pero, en el fondo, una voz interior susurraba que había algo más. Algo que todavía no estaba lista para enfrentar. El tiempo pasó y Carlos empezó a evitar cualquier conversación que exigiera profundidad. Antes, hablaban sobre el futuro, los sueños que compartían y hasta sobre cosas cotidianas. Ahora, María sentía que, siempre que intentaba tocar algún tema más íntimo, Carlos se encerraba en una barrera invisible, manteniéndose presente solo físicamente. Cuando comentaba algo sobre los días agotadores cuidando a su madre, él respondía con un simple ajá o ya pasará, como si solo estuviera cumpliendo una obligación. Las conversaciones que antes llenaban las noches de complicidad se convirtieron en monólogos silenciosos de María, que intentaba llenar el vacío con palabras que nunca llegaban a su destino. Era como si una sombra hubiera caído sobre su relación, y María se encontraba sola, aunque Carlos estuviera ahí, sentado a su lado en el sofá. Él siempre parecía distraído,
con la mirada perdida, y rara vez apartaba los ojos del móvil. Una vez, en un intento de acercamiento, María sugirió que salieran a cenar, como solían hacer antes. Quería romper ese ciclo de indiferencia. Carlos, sin embargo, rechazó la idea rápidamente, diciendo que estaba cansado y que debía levantarse temprano al día siguiente. María tragó la incomodidad y siguió con su rutina, pero el dolor de sentirse rechazada comenzó a crecer, como una herida abierta que intentaba sanar sola, sin éxito. Empezaba a darse cuenta de que Carlos estaba distante de más formas de las que quería admitir, y aunque intentara evitarlo, la sensación de abandono ya era casi palpable. La rutina de María se volvía cada vez más pesada. El acto de cuidar a la madre de Carlos no solo se hacía más agotador físicamente, sino también emocionalmente, al tener que ver a alguien sufrir. La falta de apoyo de Carlos amplificaba ese peso. Siempre estaba fuera, incluso los fines de semana, con excusas cada vez más vagas sobre compromisos laborales o problemas urgentes que necesitaban su atención. María se veía sola en casa, enfrentando la tristeza y el desafío de cuidar a una persona que, aunque importante, no era alguien con quien compartiera un vínculo profundo. En un momento de frustración, intentó hablar con Carlos sobre cómo se sentía. Él escuchó, pero la conversación pronto se desvió hacia temas superficiales o preocupaciones laborales. María trataba de expresar que el agotamiento se estaba volviendo insoportable, que necesitaba un poco de comprensión y apoyo emocional, pero la respuesta de Carlos siempre era la misma: estamos pasando por una fase difícil, todo va a mejorar. Cada vez que él decía eso, María sentía que la promesa de mejora se alejaba aún más. Las excusas de Carlos se volvieron más frecuentes y más difíciles de tragar. La idea de que siempre estuviera trabajando ya no parecía una explicación válida. María no podía evitar preguntarse si había algo más detrás de esas excusas, algo que él no estaba dispuesto a compartir. Se sentía como una extraña en su propia casa, y esa sensación de alienación comenzaba a corroer su confianza y paciencia. La duda crecía dentro de ella, pero el miedo a confrontar directamente a Carlos la mantenía paralizada. Estaba entre el deseo de descubrir la verdad y el miedo de enfrentar una realidad que podría ser aún más dolorosa. Con el tiempo, María comenzó a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. El comportamiento de Carlos se volvía cada vez más enigmático. Los mensajes en su móvil, cuando aparecían brevemente durante las pocas horas que estaba en casa, siempre eran rápidos y evasivos. María trataba de no parecer curiosa, pero no podía evitar mirar por encima de sus hombros cada vez que Carlos escribía algo. Empezaba a preguntarse si el trabajo realmente era la única razón para su ausencia constante. El móvil de Carlos se convirtió en una fuente de angustia silenciosa. María notó que con frecuencia recibía mensajes, pero siempre cambiaba de tema o apagaba el móvil rápidamente cuando ella estaba cerca. Trataba de mantener la calma, pero la creciente sensación de que algo estaba siendo ocultado hacía que sus pensamientos fueran consumidos por dudas constantes. Con cada nueva excusa de Carlos, su confianza se desmoronaba lentamente. María se veía revisando mentalmente cada conversación, cada gesto, intentando conectar los puntos de una historia que parecía cada vez más incoherente. La sensación de ser excluida de la vida de Carlos se volvía una constante dolorosa, y la idea de confrontarlo directamente parecía cada vez más inevitable. Sin embargo, luchaba contra el miedo a una posible confirmación que podría destruir no solo lo que quedaba de su relación, sino también la creencia que aún tenía en su propio juicio. María comenzaba a sentirse como si estuviera caminando sobre una cuerda floja, con cada paso hacia la verdad amenazando con hacerla caer en un abismo de desilusión. La inquietud de María alcanzó un punto crítico. Estaba decidida a buscar la verdad, ya no podía ignorar las pistas que su instinto había detectado. Una tarde, cuando Carlos estaba fuera, María se encontró ante una oportunidad. Con el corazón acelerado y las manos temblando, decidió echar un vistazo más de cerca al móvil de Carlos. Él lo había dejado sobre la mesa del salón, una oportunidad que María no podía ignorar. Con cuidado, tomó el móvil y lo desbloqueó, utilizando el código que había visto que él marcaba.
Lo primero que notó fueron los mensajes sin leer, la mayoría de ellos de un contacto que no estaba en su lista de amigos. Los mensajes eran cariñosos e íntimos, algo que María nunca había visto antes. Frases como extraño a mi querido y no puedo esperar para verte fueron una bofetada a sus sentidos. María sintió un escalofrío al leer esas palabras. El dolor y la traición comenzaron a mezclarse con la sensación de confirmación de sus sospechas. Su mente giraba, tratando de procesar la realidad ante ella. Había conversaciones sobre encuentros y planes para verse pronto, algo que claramente no era solo una amistad platónica. Se preguntaba cómo había llegado a este punto, si la verdad estaba tan cerca y, al mismo tiempo, tan devastadora. María decidió no confrontar a Carlos inmediatamente, ya que quería tener absoluta certeza de lo que estaba ocurriendo antes de tomar cualquier decisión. El descubrimiento en el móvil la dejó con un torbellino de emociones y un dilema: cómo confrontar a alguien que parecía estar ocultando no solo una mentira, sino una relación secreta. El próximo paso tenía que ser calculado con cuidado. El impacto del descubrimiento dejó a María en un estado de confusión y angustia. Cada noche parecía alargarse más lentamente mientras ella luchaba por procesar la nueva realidad que se desplegaba ante ella. La traición de Carlos, ahora confirmada, no era solo un golpe a la confianza, sino también un desafío a su propia autoimagen y a sus creencias sobre la relación. María empezó a observar cada detalle con una mirada crítica. La forma en que Carlos ahora respondía a los mensajes y sus justificaciones para los fines de semana fuera de casa adquirían nuevos significados. La sensación de estar siendo engañada era opresiva y constante. Durante una tarde particularmente silenciosa, María decidió que necesitaba más información antes de confrontar a Carlos. La decisión de actuar con cautela se convirtió en una prioridad, ya que quería estar preparada para cualquier reacción que pudiera surgir. Empezó a seguir los horarios en los que Carlos salía y volvía, y observaba sus comportamientos con una atención casi obsesiva. Cada pequeño detalle se convertía en una pieza de un rompecabezas mayor que necesitaba armar para entender la totalidad de la situación. María pasaba horas en Internet, tratando de entender cómo lidiar con las traiciones y cuáles serían sus derechos y opciones. Se sentía dividida entre la necesidad de actuar rápidamente y la urgencia de protegerse emocionalmente. El miedo a un enfrentamiento directo y la posibilidad de una respuesta negativa de Carlos estaban siempre presentes en sus pensamientos. Necesitaba un plan sólido, algo que garantizara que, al confrontar a Carlos, tendría toda la información necesaria para manejar las consecuencias. La traición, ahora una realidad, exigía una respuesta que estuviera a la altura del golpe emocional que había recibido. Los días siguientes estuvieron llenos de una tensión palpable, que María intentaba disimular mientras lidiaba con la madre de Carlos. La mujer estaba cada vez más frágil, y María sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Al mismo tiempo, su mente estaba ocupada en idear un plan para confrontar a Carlos de manera que asegurara la verdad, pero también su propia dignidad y seguridad emocional. En cada encuentro con Carlos, se forzaba a mantener una apariencia tranquila y controlada, mientras que internamente su corazón palpitaba con una mezcla de miedo y determinación. En un fin de semana que Carlos había dicho que pasaría fuera por motivos de trabajo, María hizo un movimiento estratégico. Aprovechó el tiempo para analizar más a fondo los patrones de comportamiento de Carlos, revisando el celular de él cuando tuvo una nueva oportunidad. Esta vez, encontró algo aún más comprometedor, un historial de llamadas y mensajes que confirmaban un vínculo continuo con la misma mujer. Las pruebas se acumulaban y, con ellas, la certeza de que la traición no era una cuestión de interpretación, sino una realidad clara e indiscutible. María comenzó a prepararse mentalmente para el enfrentamiento inevitable. Revisó las pruebas que había recopilado y formuló una lista de preguntas que quería hacerle a Carlos, para no dejar espacio a evasivas o mentiras. La sensación de que algo necesitaba resolverse antes de que ella pudiera seguir adelante se volvió cada vez más urgente. Cada momento que pasaba con Carlos, incluso en su compañía, estaba cargado de una tensión que no podía ser ignorada. La verdad estaba a la vista, pero María necesitaba estar lista para enfrentar el dolor que vendría con ella, y también para tomar decisiones que podrían cambiar su vida para siempre.
El día del enfrentamiento finalmente llegó, y María estaba nerviosa, pero decidida. Carlos volvió a casa una tarde de sábado, y María decidió que era el momento de enfrentar la verdad. Con el celular de Carlos en mano, lo llamó para hablar. Él entró, cansado y un poco distraído, y María sabía que tenía que ser directa. «Carlos, necesitamos hablar», dijo ella, tratando de controlar el temblor en su voz. Carlos, sorprendido, respondió, «¿Sobre qué?». María respiró hondo y comenzó a mostrarle los mensajes y los registros de llamadas que había encontrado. «Mira, vi estos mensajes». «No se puede negar lo que está pasando», dijo ella, con la voz temblando un poco. Carlos, al ver lo que había en la pantalla, intentó defenderse. «María, no estás entendiendo. Estos mensajes no significan nada», insistió él, tratando de desviar la mirada. María sintió una mezcla de frustración y tristeza. «No es solo eso, Carlos. Son los horarios, las llamadas, todo eso indica que hay algo más ocurriendo». El ambiente se volvió tenso y silencioso. Carlos intentó explicar, pero María estaba tan inmersa en el dolor y la confusión que sentía, que cada palabra de él parecía más un esfuerzo por minimizar la situación que un intento real de aclararla. María estaba perdida entre la necesidad de entender lo que estaba pasando y el deseo de preservar alguna forma de relación con Carlos. El enfrentamiento estaba en su punto máximo, y María se preguntaba cómo daría el siguiente paso, sin saber exactamente cuál sería la respuesta que Carlos tendría para ofrecer. La incomodidad y la incertidumbre flotaban en el aire, y María se estaba preparando para lo que vendría a continuación, mientras se preguntaba cómo se resolvería la situación. La tensión en la sala era casi palpable mientras María y Carlos discutían. Carlos intentaba, desesperadamente, salvar lo que quedaba de su posición, ofreciendo disculpas y justificaciones que María encontraba cada vez más vacías. «Lo siento mucho, María. Tienes que creer en mí, esto no es lo que parece», dijo Carlos, con su voz cargada de una mezcla de culpa y frustración. María, con lágrimas en los ojos, luchaba por mantener la compostura. «Carlos, estás tratando de convencerme con palabras, pero lo que veo son pruebas concretas. No puedo ignorar esto». Sabía que el enfrentamiento no devolvería la confianza que había sido rota, pero aún así era algo que debía hacerse. Carlos intentó cambiar de táctica, apelando a los momentos felices que habían compartido. «Tuvimos buenos momentos, no podemos dejar que todo acabe así», suplicó él. Pero María sentía que era demasiado tarde para esas apelaciones emocionales. Estaba profundamente herida, y lo que más le perturbaba era el hecho de que Carlos parecía tan indiferente a su sufrimiento. «No se trata solo de nosotros, Carlos. Se trata de la verdad, de ser honesto. Y no puedo confiar en ti ahora». La conversación se convirtió en un juego de acusaciones y defensas, con cada uno tratando de mantenerse firme en su posición. María estaba exhausta emocionalmente, y la sensación de desilusión comenzaba a pesar sobre sus hombros. La situación parecía no tener una salida clara, y la pregunta que quedaba era, ¿cómo seguir adelante a partir de este punto? Con el ambiente cargado y las emociones a flor de piel, María sabía que el siguiente paso debía ser cuidadosamente planeado para enfrentar la realidad desnuda y cruda que tenía delante. El enfrentamiento con Carlos no era el fin, sino el comienzo de una nueva etapa, donde las decisiones que tomara determinarían el futuro de ambos. La conversación con Carlos terminó sin una resolución clara, y María se encontró sola, consumida por la confusión y el dolor. Pasó la noche reflexionando sobre todo lo que había sucedido, las palabras de Carlos aún resonando en su mente. La certeza de la traición estaba clara, pero la forma de manejarla seguía siendo un gran dilema. Las palabras de Carlos sobre buenos momentos y no dejar acabar parecían carecer de sentido ahora que la confianza estaba irrevocablemente rota. María decidió que necesitaba tiempo para ella misma, lejos de la atmósfera cargada de su casa. Al día siguiente, salió a caminar, tratando de encontrar claridad en medio del caos. Mientras caminaba por parques y calles conocidas, María reflexionaba sobre lo que realmente quería para su futuro.
El dolor de la traición estaba mezclado con la sensación de que estaba siendo obligada a tomar decisiones importantes sobre su vida. Con cada paso, María ponderaba la posibilidad de enfrentar la situación con Carlos o, alternativamente, buscar una nueva dirección para su vida. Pensaba en las palabras que se habían dicho, en los mensajes que había leído y en la persona en la que Carlos parecía haberse convertido. El desafío estaba en decidir si continuaría luchando por una relación que parecía desmoronarse o si era el momento de seguir adelante y buscar algo nuevo. La caminata proporcionó una pausa bienvenida, pero las respuestas aún parecían lejanas. María sabía que necesitaba tomar una decisión que fuera lo mejor para ella, y el proceso de tomar esa decisión era tan doloroso como necesario. Las dudas y las preguntas seguían atormentando sus pensamientos, mientras buscaba un camino que pudiera traer paz y realización. Después del enfrentamiento y el tiempo de reflexión, María decidió que necesitaba un plan concreto. La situación con Carlos era insostenible y continuar en ese limbo de incertidumbres la estaba desgastando emocionalmente. Así, empezó a estructurar su enfoque para manejar la relación y el futuro. María comenzó a buscar asesoramiento, buscando una perspectiva externa que pudiera ayudar a aclarar su mente y proporcionar orientación sobre cómo proceder. Habló con una amiga de confianza, quien la escuchó atentamente y ofreció apoyo sin juicios. «Has hecho mucho, María. A veces, es necesario reconocer cuando algo ya no funciona más y tomar una decisión para tu propio bienestar», le dijo la amiga. Sus palabras resonaron en María, reforzando la idea de que la decisión de seguir adelante no era solo una cuestión de traición, sino de autopreservación. María también comenzó a considerar la posibilidad de buscar ayuda profesional para lidiar con el impacto emocional de la traición. Sabía que enfrentar estos sentimientos sola podría ser abrumador, y buscar apoyo podría ofrecer nuevas perspectivas y estrategias para enfrentar la situación. Mientras tanto, continuaba cuidando a la madre de Carlos, manteniendo la fachada de normalidad a pesar del tumulto interior. El acto de cuidar a la mujer mayor, incluso con el peso de las mentiras y desilusiones de Carlos, era una forma de mantener una conexión con lo que todavía valoraba en su vida. María se preparaba para una conversación final con Carlos, planeando expresar sus decisiones de forma clara y decidida, pero aún sin saber cómo reaccionaría él. Sabía que necesitaba estar firme en sus resoluciones, ya que la forma en que manejara el próximo paso determinaría el impacto en su vida y en la de Carlos. El día de la conversación final con Carlos llegó, y María se sentía una mezcla de nerviosismo y determinación. Sabía que necesitaba ser clara y firme en sus palabras, sin dejar espacio a ambigüedades. Carlos, aún sin saber qué esperar, entró a la sala con una expresión de cansancio y algo de aprensión. María lo invitó a sentarse, y el ambiente estaba cargado con la expectativa de lo que estaba por venir. «Carlos, he estado pensando mucho en todo lo que ha pasado», comenzó María, tratando de mantener la calma en su voz. «No puedo continuar en una relación basada en mentiras y traición». Carlos la miró con una expresión de shock e incomodidad. «María, por favor, no tomes decisiones impulsivas. Podemos resolver esto», dijo él, con un tono de desesperación empezando a emerger. María, sin embargo, estaba resuelta. «No se trata solo de resolver lo que pasó. Es sobre encontrar un camino que sea saludable para mí. Necesito seguir adelante». La respuesta de Carlos fue una mezcla de frustración y súplica. «No entiendes lo que estamos perdiendo. Todo lo que tuvimos, todo lo que construimos», María lo interrumpió, con un tono firme. «Carlos, entiendo lo que tuvimos, y es precisamente por eso que sé que no puedo seguir así. No se trata solo de lo que perdimos, sino de lo que necesito para seguir adelante». El diálogo se convirtió en un enfrentamiento emocional, con Carlos intentando desesperadamente salvar la relación y María manteniendo su posición. Ella estaba decidida a no ceder ante las presiones emocionales y necesitaba estar preparada para las reacciones de Carlos. La conversación fue dolorosa, pero también fue un paso necesario para María, que necesitaba establecer un punto final para comenzar a reescribir su propia historia. La decisión estaba tomada, pero la implementación aún era un desafío a enfrentar. Después de la conversación definitiva con Carlos, María sentía un torbellino de emociones.
A pesar de haber expresado su decisión de terminar la relación, el peso de la traición y el dolor de la situación seguían acompañándola. Sabía que necesitaba lidiar con el impacto de esta decisión, pero también tenía la responsabilidad continua de cuidar de la madre de Carlos, que seguía frágil y vulnerable. María decidió que necesitaba encontrar una forma de equilibrar su propia recuperación con la obligación de seguir cuidando a la mujer mayor. Comenzó a organizarse mejor, creando un cronograma que le permitiera manejar la carga emocional del día a día sin perderse. Mantenía un cuidado meticuloso con la salud de la madre de Carlos, a pesar de sentir que cada visita era un recordatorio constante de su conexión con el pasado. María trataba de mantenerse positiva y dedicada, ya que sabía que la salud de la madre de Carlos era una prioridad que no podía ser descuidada. En los momentos en que estaba con la madre de Carlos, hacía todo lo posible por ser atenta y amable, tratando de no dejar que su propio dolor se hiciera visible. Sin embargo, cada gesto de cuidado se convertía en una tarea difícil, cargada con el recuerdo de la traición de Carlos. La rutina de cuidados también le ofrecía a María una oportunidad para reflexionar y encontrar algún consuelo. Se permitía momentos de introspección, a menudo conversando con la madre de Carlos sobre temas neutros para distraerla y, al mismo tiempo, ayudarla a procesar sus propias emociones. La idea de dar un paso adelante en su vida personal aún estaba presente, pero María sentía que debía cumplir con su responsabilidad antes de seguir adelante. Esta fase de transición estaba llena de complejidades emocionales, y se preguntaba cómo equilibrar la necesidad de curarse con el compromiso de cuidar a alguien que, paradójicamente, representaba la única conexión que aún tenía con su antigua relación. Los días pasaron, y María continuaba enfrentando el desafío de equilibrar el cuidado de la madre de Carlos y su propio proceso de curación emocional. Aunque la relación con Carlos había terminado, la presencia constante de su madre en su vida era un recordatorio tangible de lo que había perdido. María intentó centrarse en las pequeñas victorias diarias, como el progreso en el estado de salud de la mujer mayor, y eso le daba un cierto sentido de propósito. Cada día, María ajustaba sus rutinas para acomodar tanto las necesidades de la madre de Carlos como sus propias necesidades emocionales. Comenzó a buscar formas de distraerse y encontrar algún alivio, como reuniones con amigos y actividades que antes no había tenido tiempo de hacer. Uno de sus momentos de alivio llegó a través de la jardinería, una actividad que siempre la calmaba. Encontró satisfacción al cuidar su jardín, donde cada planta que crecía representaba una pequeña victoria sobre la tristeza que sentía. Sin embargo, el dolor de la traición aún se cernía sobre ella, y había momentos en que la presencia de la madre de Carlos hacía que María reflexionara sobre las decisiones que había tomado. La mujer mayor, a pesar de su fragilidad, era una figura de calma y serenidad, y María se esforzaba por mantener un ambiente de tranquilidad a su alrededor. La interacción con ella ofrecía un contraste con el tumulto interno de María y, paradójicamente, ayudaba a suavizar la intensidad de sus propias emociones. La convivencia diaria con la madre de Carlos era un recordatorio constante de su propio compromiso y lealtad, y, al mismo tiempo, la impulsaba a enfrentar su propio dolor y seguir adelante. María sabía que la jornada de curación sería larga y llena de altibajos, y su objetivo era encontrar un equilibrio que le permitiera seguir adelante con dignidad y autocuidado. Con el tiempo, María encontró un nuevo equilibrio en su vida, incluso continuando el cuidado de la madre de Carlos. La mujer mayor estaba más estable, lo que permitió a María dedicar más atención a su propio futuro. Comenzó a explorar nuevas oportunidades profesionales, participando en cursos y talleres que la ayudaban a redescubrir sus intereses y habilidades. La decisión de reinventarse no solo trajo una nueva perspectiva, sino que también ayudó a María a centrarse en lo que realmente deseaba para su vida. Aunque la relación con Carlos había terminado, María mantenía una comunicación cordial con él, siempre respetando la situación delicada de su madre. Este enfoque evitó conflictos y permitió que María continuara cuidando a la mujer mayor con la misma dedicación. La experiencia de cuidar a la madre de Carlos le trajo a María nuevas lecciones sobre la vida y sobre sí misma. Estaba aprendiendo a separar sus emociones de las responsabilidades prácticas y se preparaba para un futuro más prometedor, con un renovado sentido de esperanza y determinación.
las heridas aún estaban allí, pero María comenzaba a construir un camino hacia la recuperación y el crecimiento personal. María decidió que era el momento de dar un paso importante hacia su propia felicidad. Después de meses de autorreflexión y recuperación, se dio cuenta de que no podía seguir posponiendo su propia realización. Así que, con una mezcla de nerviosismo y entusiasmo, comenzó a hacer los preparativos finales para un nuevo comienzo. Cerró oficialmente su ciclo de cuidados con la madre de Carlos, preparando una transición suave para la nueva cuidadora. Con el mismo cuidado y atención que dedicó a la relación, María se aseguró de que la mujer mayor estuviera en buenas manos. La despedida fue emocional, pero también llena de gratitud por haber podido ofrecer apoyo durante un periodo difícil. Con esta etapa finalizada, María se concentró en concretar sus nuevas oportunidades profesionales. Con la ayuda de su red de contactos y de las habilidades adquiridas, comenzó a establecerse en una nueva carrera que prometía traer satisfacción y realización personal. Aunque el camino había sido doloroso, María finalmente se sentía empoderada para seguir adelante y abrazar un futuro que reflejaba sus propias aspiraciones y valores. Sabía que, a pesar de los desafíos, cada paso dado era una inversión en su propia felicidad y bienestar. Ahora, con un nuevo capítulo por delante, María estaba lista para enfrentar lo que viniera con una renovada confianza y determinación. María enfrentó un periodo desafiante, equilibrando el cuidado de su suegra con el dolor de una traición inesperada. Su viaje de superación y descubrimiento personal nos muestra la importancia de mantener nuestra integridad y buscar la felicidad, incluso cuando la vida nos pone a prueba. Si te has inspirado en la fuerza y resiliencia de María, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte más historias emocionantes como esta. Cada historia tiene el poder de enseñarnos algo nuevo y reflexionar sobre nuestras propias experiencias. No pierdas la oportunidad de seguir viendo nuestros videos y encontrar inspiración para tu propia travesía.